Hola, hoy día vamos a partir con otro capítulo más del curso Open Water Diver de Andy, el capítulo 8, ¿ya? En este capítulo vamos a ir, como les decía yo, viendo otras materias. Lo importante es que una vez que las vayan viendo, las vayamos comentando, ustedes ya vayan anotando las preguntas, las inquietudes para después hacerlas en clase, ¿ya? Y poder así resolver todo. Entonces les doy la bienvenida a este capítulo, espero que sea menos entretenido, ¿ya? Y lo disfruten. Vamos a hablar de los efectos secundarios de la presión y las enfermedades asociadas a lo que es el buceo, ¿ya? Aquí vamos a hablar una parte importante, la de ley de Dalton, de la ley de las presiones parciales, que en el buceo es una ley esencial, realmente importante, donde vamos a hablar que la presión total que compone un gas, ¿cierto? Este aire que nos rodea, ¿ya? Por ejemplo, va a estar compuesto por la suma de las presiones parciales del gas, de los gases que la componen. De aquí, yo sé que puede a algunos costarle un poco más, pero de esta subdivisión de elementos vamos a ir sacando conceptos importantes para poder bucear. Hoy día en el buceo se habla a veces del triángulo, la circunferencia o la T de alto. Esta fórmula que ven acá dice presión parcial arriba, abajo dice fracción del gas y a la derecha la presión absoluta. Cuando uno posee dos de esas variables, ya puede obviamente obtener la otra. La línea horizontal representa una división, la línea que corta el medio, esa línea vertical, representa una multiplicación. Con esta información nosotros podemos calcular una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros ya poder planificar ciertos buceos, pero sobre todo cuando ya entramos a este mundo maravilloso de la mezcla de gases. El aire enriquecido con oxígeno, más conocido el curso como Nitrox Dive. Después, o el Nitrox Advanced, o Safe Air, ¿ya? O Complete Safe Air. Depende de la agencia, como lo vayamos hablando. Y después, si ustedes se motivan, se emocionan y quieren seguir más profundo, lo van a ver cuando estén usando mezclas con el famoso Trimix, que van a tener oxígeno, nitrógeno y helio en distintas proporciones. Acá hay un ejemplo bastante sencillo, donde cuando decimos cuál es la presión parcial del oxígeno en 20 metros de profundidad, ¿ya? Nosotros vamos a saber en este caso que la fracción de gas en el aire es de un 21% o 0,21 como se coloca en la fórmula, y que a los 20 metros de profundidad nosotros tenemos que tener una presión absoluta de 3 atas. ¿Por qué? Porque sumamos un ata de presión atmosférica, un ata a los 10 metros, un ata a los 20, y la suma de eso nos da 3 atas. Y nos dice esto que la presión parcial de oxígeno a 20 metros equivale a 0,63 atmósfera absoluta. ¿Ya? Entonces, la presión parcial, como les decía yo, ¿cierto? Nos va a representar o nos va a dar una información importante. Porque cuando vayan conversando con sus instructores, nosotros vamos a comprender que el cuerpo humano ya va respirando no por la proporción de gas, que hay, de oxígeno en este caso, que hay en las mezclas, sino porque necesita una presión para que ese oxígeno ingresa a nuestra célula. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos viendo en la ley de alto, ¿cierto? Distintos ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo lo que va sucediendo. ¿Ya? Si tuviera 10 metros de profundidad, como este ejemplo, ya tendría una presión parcial de oxígeno de 0,42 atm y también podemos obtener una presión parcial de nitrógeno. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos va a importar en estos ejemplos? Que nosotros vamos a hablar, como indica esa estrella en rojo, que los efectos narcóticos que va a tener el ser humano vienen dados científicamente cuando nosotros tenemos una presión parcial de nitrógeno de 3,2 atm. Eso quiere decir que todos los seres humanos vamos a tener sí o sí efectos narcóticos a contar, en este caso, si buceamos con aire, de lo que serían los 30 metros de profundidad. Todas las personas van a tenerlo. Algunas van a tener mayor nivel de efectos narcóticos, otra menor nivel de efectos narcóticos. Eso cambia de persona a persona. Y en una misma persona va a poder variar ciertos efectos de acuerdo a muchas variables, cansancio, estado de ánimo, estrés, etc. Pero es importante comprender, cualquier buceo de los 30 metros a más profundidad, vamos a tener efectos narcóticos que puede afectar nuestra toma de decisiones, nuestro juicio. ¿Ya? Es la presión parcial de un gas lo realmente importante, no el porcentaje de un gas en la mezcla, lo que les decía yo, la presión. ¿Ya? Y cuando uno habla de la ley de Dalton, ¿cierto? Va a ser aplicado al buceo en enfermedades descompresivas, en la hiperoxia, hipoxia, entre otras cosas más.
Acá hay un ejemplo de la composición de lo que sería el aire, donde nosotros vamos viendo más o menos cómo estaría componiendo en forma más didáctica, ¿ya? Es importante comprender esto. Sabemos que en el aire hay muchos otros gases más, pero en la realidad los gases que tienen mayor presencia va a ser el nitrógeno y después el oxígeno. Entonces, con esto nosotros vamos intentando comprender. Si nosotros elimináramos el nitrógeno, eso es lo que veríamos con la presión parcial del oxígeno, se vería así, ¿ya? Si fuera el nitrógeno, veríamos de esta forma. Entonces, la difusión de un gas, difusión de la ley de Henry. Respecto a esta foto es importante, este es el concepto que nosotros tenemos que tener al bucear. Horizontal, un trim balanceado, no forzado, no estresado, simplemente relajado. Eso es lo que nosotros deberíamos tender a buscar cuando buceamos. ¿Ya? La difusión es el movimiento de los gases de alta concentración a una menor, se basa en unas subpresiones parciales relativas y finalmente vamos a conocerlo, entenderlo como que es la gradiente. ¿Ya? Los diferentes gases se difunden a diferentes ritmos basados en la membrana que los separa. ¿Ya? Los gases pesados o con grandes moléculas se difunden más lentamente que las moléculas más pequeñas y ligeras. Lo vamos a conversar o lo van a ver si ustedes siguen avanzando en el buceo en la diferencia entre el nitrógeno y el helio. ¿Ya? El proceso de difusión continúa hasta que la presión parcial de los gases es igual, se equilibra, se produce este equilibrio, ¿ya? Y ahí se detiene esta difusión. ¿Qué es el nitrógeno versus el CFR? ¿Ya? Nosotros vamos, y se los voy a mencionar para motivarlos, para incentivarlos a ir mejorando en el buceo, si ustedes se van enganchando con esto, vamos a hablar que el Safe Air es una mezcla enriquecida con oxígeno, que quiere decir que nosotros le inyectamos un poco más de oxígeno y en vez de tener una mezcla que va a tener un 21% oxígeno y un 79% nitrógeno, podemos decir quizás que tenga un 32% oxígeno, ¿ya? Y por consiguiente va a tener un 68% de nitrógeno. La ley de Henry de solubilidad, la ley de Henry establece que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. Lo podemos ver a veces en las bebidas gaseosas, ¿ya? Los gases de mayor solubilidad tendrán más moléculas disueltas que los gases con menor solubilidad, ¿ya? Y la ley de Henry explica cómo los gases se disuelven a través de los alcoholes. Aquí nosotros tenemos que ir comprendiendo, ¿cierto?, esto para entender cómo va pasando este proceso, principalmente cuando hablamos del nitrógeno que ingresa al cuerpo humano y queda capturado. Principalmente el nitrógeno va a quedar capturado en los tejidos más lentos, los tejidos rápidos, más bien llamados musculares, ingresa el nitrógeno muy rápido, pero se libera muy rápido. En los tejidos lentos, en los adiposos, como el cerebro, por ejemplo, la grasa, si tenemos barriguita, pancita, el tejido va a capturar mayor cantidad de nitrógeno a través del tiempo, necesita tiempo, pero los va a liberar de forma muy lenta. Va a tener menos solubilidad conceptualmente. ¿Ya? Entonces las moléculas de gas introducidas por encima de un líquido, ya los gases se van difundiendo, a haber una gradiente. Esta gradiente, obviamente, cuando llegamos a cierto nivel, ya no ingresa mayor cantidad de gas, se satura, lo que se dice ya un gas está, un líquido está saturado, no va a ingresar más. Y a menos que haya una diferencia, se produzca un gradiente, se va a producir un traspaso. Entonces, aquí vamos viendo una serie de ejemplos dentro de la presentación que los vamos detallando, los vamos explicando, y en términos generales se menciona que cuando, después de transcurrida 24 horas de estar en una determinada presión, llegamos a un momento en que nos saturamos, en que ya nuestros tejidos no capturan más nitrógeno o helio o el gas que corresponda. Cuando el bus asciende lentamente, va a disminuir la presión y obviamente se va a producir un traspaso inverso. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a conversar siempre que en el buceo el ascenso tiene al día de hoy una velocidad máxima de 24 metros por minuto. Algunos textos, para que ustedes sepan, hablan de 21 metros por minuto. Pero Andy, como lo hemos visto, hablamos de que los primeros 10 metros descendemos lento. Hacemos una parada a los 2, a los 5 y a los 10, que además de revisar los equipos nos permite que el cuerpo se adapte más fácil. Y cuando ascendemos, nos vamos hacia superficie, ya la velocidad de ascenso va a estar a 9 metros por minuto. Siempre comento que cuando yo partí buceando se hablaba del ascenso a la velocidad de la burbuja más pequeña, que era aproximadamente 24 metros por minuto. Después se mencionó y se habló de subir a 18 metros por minuto y después, finalmente al día de hoy, 9 metros por minuto y más una parada de seguridad. Este ascenso estamos efectuando descompresión.
Por lo tanto, el buceo siempre tiene una descompresión y viene dada por su velocidad de ascenso. Cuando tenemos que hacer paradas obligatorias, hablamos con buceos con descompresión. Es el término que eso no se refiere. Pero conceptualmente, todos los buceos requieren descompresión. La velocidad de ascenso de 9 metros por minuto permite que nuestros tejidos liberen los gases. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tuviésemos un ascenso violento a superficie, aquí como intento representarlo en esta gráfica con la soda, podríamos tener alguna enfermedad descompresiva. Por eso, tranquilidad, relajo, por mucho que yo esté tenso, tengo que ascender tranquilo, tengo que subir relajado, tengo que inhalar y exhalar y respirar. Nosotros en el buceo no podemos estar conteniendo la respiración. Si contenemos la respiración, como lo hemos mencionado, aumenta el nivel de CO2, no salir los gases y disminuye la presión, aumenta el volumen, nos vamos a provocar un problema. Por eso tenemos que inhalar y exhalar. En ese proceso de intercambio gaseoso vamos a estar sacando ese gas que estaba a una mayor presión, lo vamos liberando por gas que va a estar a una menor presión cuando estemos ascendiendo. La enfermedad descompresiva es un término relativamente nuevo que abarca todas las lesiones producidas por la burbuja de gas. La lesión de descompresión o aerotrauma solo refleja lesión por la formación de burbujas de nitrógeno en los tejidos, disculpen, y en el torrente sanguíneo. En términos generales, hoy día hablamos de enfermedades descompresivas. Yo sé que en algunos lugares, como en mi país, que es Chile, hay muchos términos para llamar lo que es enfermedad descompresiva, pero este es el término profesional y que nosotros deberíamos tender a llamarlo. Esto es lo que yo les mencioné. Velocidad de ascenso, estar a una altura, alta profundidad en términos generales, dependiendo de alguna agencia o algunos conceptos, se habla a veces de 30, 32 metros, pero en términos generales hablamos de los 40 metros de profundidad. Más allá de los 40 metros, tenemos que tener ciertas condiciones y entrenamiento especial. Ahí hablamos ya del buceo técnico, ¿ya? O el buceo profesional. Vamos a hablar de una serie de otros factores. El factor del tiempo de exposición a esa profundidad también va a ser relevante. ¿Qué es lo que se va a producir si nosotros tenemos, cierto, algún ascenso rápido? La formación de burbujas, que es lo que nosotros queremos evitar. Tenemos que evitar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos? Inicio se retrasa a menudo, no necesariamente sucede inmediatamente, pero normalmente no pasa más allá de 6 horas de tener algún síntoma. Si algo ocurre después de las 6 horas, es poco probable que sea causada por esto. Hay numerosos factores que predisponen a enfermedades compresivas, ahí está la sigla en inglés. ¿Ya? Algunas cosas ayudan: deshidratación de cualquier origen, trabajo, esfuerzo en exceso en la inmersión, volar después de bucear. Si hablamos que el tiempo mínimo son 12 horas, en caso de haber buceado más días, 24 horas. Hay unos textos de la DAN que dicen 12 horas, pero corrijo, 18 horas. Pero lo importante acá es que tenemos que ir actualizando. A mí cuando me preguntan, Daniel, si yo hago un buceo, ¿cuándo me puedo subir a un avión? 12 horas después. Si estuve una semana buceando, lo recomendable es esperar 24 horas para poder tomar un avión. Acuérdense que las aeronaves no presurizan a la presión ambiente. En términos generales presurizan a una presión equivalente de 2.300, 2.500 metros de altura, en términos generales. Si voy a tener una enfermedad descompresiva, voy a sentir fatiga, náusea, dolor de cabeza, algún tipo de dolor. Piel, sarpullidos rojos, picazón, dolor muscular, dolor en las articulaciones. Los síntomas suelen ser progresivos, pueden empezar de forma leve, tal vez no algo definido, pero gradualmente se van intensificando y pueden aparecer otros síntomas. Ahí es importante tener claro qué fue lo que hice, el tiempo transcurrido que salí del agua, para ir descartando qué podría ser. Otras cosas más: el CNS, está la sigla en inglés, Sistema Nervioso Central, que está relacionado con la confusión, entumecimiento, dolor de cabeza, debilidad generalizada, parálisis parcial, descoordinación, confusión visual, zumbido en los oídos, mareo, náuseas, vómito, dolor estomacal, convulsiones, inconsciencia. Son cosas importantes. Por lo tanto, si yo me siento mal después de bucear, tengo que ponerme a ver, descartar cosas. No es normal que yo me sienta mal después de bucear. Que esté cansado es una cosa. Lo otro es que me duele la cabeza, sienta algo esto, debo tener una alerta o una alarma de que podría haber hecho algo mal y me causó algo. ¿Qué tengo que hacer para prevenir? Utilizar obviamente las tablas de descompresión o un computador de buceo. Entender también cómo se usan. Nunca planificar inmersiones con descompresión sin entrenamiento técnico adecuado. En el buceo open water que estamos viendo ahora, nosotros no hacemos paradas de descompresión, hacemos paradas de seguridad, que son dos conceptos distintos. El ascenso es lento, 9 metros por minuto.
Usar el concepto de Andy, de parar a los 9 metros por un minuto, a los 6 metros por 2 y a los 3 metros por 2 minutos. Ya. No efectuar un ascenso directo a superficie. Mantenerse 5 minutos alejado del tiempo máximo de descompresión que tengamos a una determinada profundidad. Por ejemplo, si buceamos a una profundidad X y nos dice que el tiempo máximo de buceo a esa profundidad son 50 minutos, nosotros no nos vamos a planificar un buceo más allá de los 45, buceamos 45 minutos. Nos alejamos 5, cosa que si tenemos un enredo nos demoramos, nunca pasemos el tiempo de máximo sin descompresión obligatoria mandatoria. Y obviamente es una preocupación personal de cómo estamos de salud, nuestro estado físico. ¿Estamos en condiciones de hacer lo que queremos hacer? El mejor ejemplo es que uno se mira al espejo y vea si uno está físicamente bien. Si no estamos físicamente bien, partamos lentamente. Cuando alguien me pregunta cómo lo hago para mejorar mi estado físico, le digo, comiencen a caminar. El ser humano, si caminase 4 kilómetros diarios, a un ritmo que va conversando, continuo, tendríamos una buena condición física. En antaño nuestros abuelos caminaban eso aproximadamente y con eso nuestras abuelas y abuelos se mantenían bien. Parten con eso. Y después, si ustedes quieren hacer buceo más extensivo, tienen que pensar que si quiero hacer un buceo 2 horas, yo debería ser capaz de caminar 2 horas continuas. Esa es una recomendación muy personal. ¿Cierto? Y si vamos a bucear, el primer buceo tiene que ser el más profundo. Y si partimos un buceo, lo más profundo a lo menos profundo. Los intervalos de superficie mínimo aceptados son 30 minutos. Si el intervalo es menor a 30 minutos, el segundo buceo es como la continuación del anterior. Lo recomendado es que entre buceo y buceo el tiempo sea de 60 minutos o 1 hora. Descansar, volver a hidratarse. Si salgo de bucear, tener líquido para tomar líquido. Si estoy en una zona que hace mucho calor y el agua puede ser muy caliente, sobre todo estar preocupado de la hidratación. Y en la medida que podamos, tener Safe Air o Nitrox Diver, o aire enriquecido con oxígeno, para mejorar ya sea nuestro tiempo fondo, usarlo como margen de seguridad, pero que nos den en el fondo medidas adecuadas para que este buceo sea confortable. Algunos factores que predisponen: deshidratación, ser mayor de 40 años, la obesidad, que hoy día está muy presente, tenemos que ser honrados con nosotros mismos, considerar ese factor, enfermedades previas de descompresión, múltiples ascensos durante un buceo, si estamos sub y baja, y lesiones antiguas en las articulaciones o daños tisulares en los tejidos. Otros son el esfuerzo, tuve mucha corriente, me estresé, etcétera. No es recomendable hacer ninguna actividad física después de bucear, a lo menos haber transcurrido 3 horas. O sea, si salí de bucear y quiero jugar un partido de fútbol o jugar tenis, debo esperar mínimo 3 horas para hacer eso. Porque si no voy a provocar que liberar mayor cantidad de nitrógeno residual, producto del esfuerzo físico, de lo que está tabulado y lo que fue estudiado en las tablas de buceo. Si, obviamente el esfuerzo va ligado al excesivo consumo de gas y también a la fatiga. Si voy a bucear en agua fría, como la de Chile, que en términos generales está entre los 11 y 13 grados Celsius, si buceo con un traje húmedo muy delgado, voy a tener inconvenientes. Por lo tanto, tengo que intentar bucear con algo que sea cómodo, que me permita estar confortable en el agua. Lo que hablamos de volar y de conocer los factores que obviamente predisponen. Para el primer auxilio en el buceo, siempre vamos a hablar de nosotros de proveer oxígeno. Lo mínimo inicial se habla de 15 litros por minuto, oxígeno normovárico. Hay cursos específicos para poder entrenar esto. Los tratamientos para cualquier enfermedad descompresiva van a venir dados por el uso de cámaras hiperbáricas si es que no lo soluciona el oxígeno normovárico. Ahora bien, ya había mencionado algo de la narcosis por nitrógeno. Aquí hay el cálculo. ¿Ya? Entonces, el nitrógeno es químicamente inerte, perdón, disculpen, y físicamente es bioactivo. Va a tener una afinidad con el tejido graso. La presión, como lo mencionábamos, nos va a afectar. Y ya a contar de los 40 metros con aire, efectivamente, ya casi todas las personas tienen efectos notorios de los efectos narcóticos. Esto va a ir aumentando en la medida que vamos teniendo mayor profundidad. Factores que predisponen, aquí hay varios: inexperiencia, cansancio, resaca, exceso de trabajo, mala respiración, respiración entrecortada, etcétera. Son factores que nos van a predisponer para tener unos efectos narcóticos superiores. Y a esto voy a volverme atrás. Muchas personas hoy día, por distintos motivos, fuman marihuana.
consumen alguna droga. Eso tiene efectos directos en el buceo, complejos, que no están medidos, y hago este comentario que es fuerte. Una persona que es adicta podría tener un desenlace fatal bajo el agua, producto que bajo el agua los síntomas o los efectos de las drogas se pueden ampliar. Por lo tanto, si usted consume algún tipo de droga, tiene que tener mucho cuidado si quiere bucear. Lo importante es que consulte con un médico, le informe a su instructor o instructora de buceo con honradez para evitar algún accidente o algún problema. Síntomas o signos, se produce rápidamente, llega a profundidad. Uno se vuelve torpe. Cuando me preguntan, ¿cómo está? Me vuelvo torpe. Puedo tener ansiedad, etcétera. Ya en caso extremo hablamos de desmayo. Vamos a tener síntomas. Errores de cálculo. Si alguien dice voy a hacer un nudo bajo el agua, va a ser muy difícil. Pocas personas pueden hacerlo. Cosas que pueden ser muy sencillas, hacer acá en superficie, manuales, bajo el agua, se transforman en más complejas. Ya en grado extremo hablamos ya de alucinaciones, pérdida de conocimiento. Son grados extremos que obviamente hay que evitarlos. Por eso, cuando uno dice yo tengo ya efecto narcótico, quiero ir más profundo, tenemos que hablar en el uso de mezcla gases y tener sí o sí el entrenamiento especial. Entonces, acá, dentro de esto, hablamos y tenemos que potenciar, usar, si queremos ir más profundo, salimos ya del curso Penguater, nos vamos a otros cursos, a otras competencias. Planificar. Siempre vamos, y ustedes me preguntan, tenemos que planificar. ¿Qué pasa si siento efecto narcótico? Lo primero que yo debería hacer es disminuir la profundidad. Si estoy a 30 metros, le aviso a mi compañero, a mi buddy, y ascendemos. Por lo menos un 10% de la profundidad en que estaba. Si estoy a los 30, me voy a los 27. Si no disminuye el efecto, voy así disminuyendo. Si es necesario, aborto el buceo. Entonces, la prevención es más o menos lo que mencionábamos. Reconocer los síntomas, sentirme cómodo, tener entrenamiento adecuado y, sobre todo, conocer cómo me siento. Si estoy razonando, estoy pensando. Nunca bajar el buceo con la mente en blanco. Siempre estar pensando, a veces hacer multiplicaciones, 2 por 2, 4 por 2, 4 por 2, 8. Si uno parte dudando, significa que estoy más lento. Voy viendo cómo me afecta. Lo otro, que también vamos a tener que el oxígeno, a pesar que nos da vida, no, nos permite estar vivos, también tiene efectos tóxicos en ciertas presiones eh, que se van a producir por respirar bajo agua. Hay tratamientos hiperbáricos en los cuales las personas están con presiones parciales altas, pero están sentados, están en una camilla, en un ambiente seco, confortable. Pero bajo el agua es todo lo contrario, nos estamos moviendo, el cuerpo va desplazando la masa de agua. Por lo tanto, los efectos tóxicos del oxígeno no son los mismos dentro de una cámara hiperbárica que buceando. Son mucho más notorios y mucho más potentes bajo el agua que en una cámara hiperbárica. Entonces, cuando hablamos de los efectos tóxicos de la toxicidad por oxígeno, vamos a mencionar nosotros que esta toxicidad podemos hablar que vamos a tener dependiendo de cierta exposición a presiones parciales elevadas, que en el buceo deportivo en general no existe. Casi uno habla de que son descartados, pero los tienen que conocer. Cuando uno está expuesto a presiones parciales superiores de 0,5 ATA de forma constante. Esto sucede a veces en el buceo saturación, que es un buceo profesional, comercial que se realiza en algunos lugares, o en los buceadores técnicos que están buceando de forma constante, con mezclas que van a tener presiones parciales de oxígeno altas. Vamos a hablar nosotros también recibir altas dosis de oxígeno en ciertos periodos cortos. ¿Qué se ve esto principalmente en buceo ya técnico? La presión parcial de máxima en el buceo para ocupar mezcla o tener, bucear con aire de oxígeno considerado va a ser 1,6 ATA. De acuerdo a los estándares de la agencia, uno habla de repente con ciertas certificaciones de que se puede bucear hasta 1,4 o 1,45. En general, superior a eso se habla para usarlo en paradas de descompresión o en paradas de seguridad. Es así que nosotros vamos teniendo cuidado del manejo de nuestros gases. Esto requiere disciplina, respetar la profundidad, respetar el tiempo de fondo, saber con qué mezcla estamos respirando. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí los podemos ver, hay varias siglas que intentan representarlos, Conventit, Centadive, etc. Convulsiones, que es la más grave. Euforia, náusea, contracciones nerviosas, ansiedad, mareo, comportamiento irracional, visual, zumbido del oído. Todo lo que está marcado ahí con un color que debería ser rojo, parece más bien naranjo,
son similares a los síntomas de la narcosis por nitrógeno. Por lo tanto, si yo no me siento confortable bajo agua, lo que usted debe hacer es disminuir su profundidad. Al disminuir la profundidad, disminuye la presión parcial de los gases. Entonces, tenemos que conocerlos, tenemos que tener entrenamiento adecuado. Son cosas muy importantes que tenemos que considerar. El envenenamiento por dióxido de carbono, la famosa hipercapnia, principalmente es cuando respiro mal, ¿ya? Cuando voy a tener algún problema de respiración. Esto se va a producir considerando primero que el dióxido de carbono es el principal estímulo para que respiremos. Los niveles altos del dióxido de carbono en los tejidos de la sangre resultan en una tasa de aumento en la respiración. ¿Ya? Inhalamos, tomamos aire fresco, y al exhalar vamos a exhalar aire que tiene CO2. Si nosotros no hacemos una respiración adecuada, una mala ventilación, el cuerpo queda con mayor cantidad de concentración de CO2. Por lo tanto, vamos a tener problemas. Hablamos de contener la respiración bajo agua. Nosotros, al bucear con un equipo scuba, a estar un gas sumergido de aire, siempre tenemos que inhalar y respirar. No se contiene la respiración. Exceso de estrés, mal funcionamiento regular, un regulador que requiere mucho esfuerzo para respirar. Un traje nos queda ajustado y los gases que estemos respirando estén contaminados. ¿Cuáles son los síntomas? Incremento en la respiración, fuertes dolores de cabeza, jaqueca, o dolor de cabeza bajo agua, náuseas, vómitos con confusión. Luego la prevención viene dada por no contener la respiración, lo que mencionábamos nosotros, ¿cierto? Es lo mismo que estábamos hablando anterior. En términos generales, aprender a conocerse. No es normal que un buceador al bucear o al terminar de bucear tenga jaqueca. Si yo tengo jaqueca, lo converso con mi instructor y lo más probable es que nos demos cuenta, lo más probable es que tengamos una mala respiración. La hiperventilación, desmayo a poca profundidad, digamos, producido principalmente en la apnea, que está asociado a esto, es la causa de limpiar los pulmones hiperventilando y que finalmente cuando uno ve esto produce una pérdida de conciencia. Esto es importante que lo conozcan, pero hay que poder hacer la salvedad. Y buceo apnea de contención de respiración no es lo mismo que el buceo autónomo, buceo scuba. El buceo apnea no respira gases a mayor presión, baja con el aire que respira en superficie, conteniendo la respiración, aumenta el nivel de CO2, cuando él asiente disminuye la presión, por lo tanto disminuye la presión parcial de los gases, lo cual le puede provocar esto. O sea, es un concepto importante y entender por qué es tan peligrosa la apnea cuando no se entiende estos mecanismos. Así que, como les decía yo, va a disminuir, en la medida que transcurre el tiempo, disminuye el oxígeno, aumenta el nivel de CO2. Por eso cuando nosotros queremos hacer una apnea, tenemos que comprender que cuando el cuerpo nos pide respirar, tenemos que salir del agua a respirar. No tenemos que eliminar ese estímulo porque finalmente lo que nos puede suceder sin previo aviso es la inconsciencia y un desmayo bajo el agua termina tristemente en un desenlace fatal. Es lo que hablábamos nosotros acá. Y si alguien va a hacer apnea, debe efectuarla con un compañero y deben estar los dos visualmente en contacto. El envenenamiento por monóxido de carbono, disculpe, viene dado principalmente por respirar gas contaminado con monóxido de carbono, al lado de un motor de combustión, o cargando en un compresor eléctrico, pero al lado de un estacionamiento, al lado de una calle, al lado de algo de aceite, un compresor que no está limpio. Esto es extremadamente peligroso. No vamos a sentir nosotros el gusto normalmente en el aire que respiramos. Vamos a tener quizás una jaqueca, un mareo, confusión, náusea. A cualquier síntoma que nos sintamos extraños, avisamos a nuestro compañero que no me siento bien. Si no lo podemos solucionar, ascendemos, aborten, solucionen el problema de superficie. Esa es la mejor precaución que hay que hacer. Probar dentro del prechequeo de buceo, probar si es que nuestro aire está bien. Si tiene un gusto nuestro aire, significa que no, es que está mal, no debería tener gusto. Así que cuando trabajamos acá en el envenenamiento con óxido de carbono, lo importante es entregar oxígeno a esta persona. Primer auxilio. Y si ya es grave, deberíamos hablar de cámara hiperbárica. Eso es lo que soluciona. Es un tema complejo. Por eso, chequeo previo, ver dónde cargamos, que el equipo esté limpio, probar todas las cosas antes de irnos al agua, chequear constantemente. A veces puede
sonar tedioso, latoso, pero eso nos va a permitir siempre tener un buceo seguro y entretenido. Si usted fuma, obviamente deje de fumar por lo menos 2 horas antes de bucear y nunca fume dentro de los intervalos de buceo. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, ¿ya? Es un capítulo bastante acotado. Lo importante acá es que ustedes analicen, vean, yo sé que hay cosas que requiere quizás una segunda lectura o ver un par de veces más para resolver las dudas, pero después las inquietudes, cuando estemos directamente, las vamos a resolver o por una clase en Zoom. Les agradezco este tiempo y que tengan un buen día. Muchas gracias.